Buenos días, Neri, ¿cómo andás? Un saludo grande a la audiencia. No me puedes ver ahora, pero me vine hasta un parque porque la verdad que es un día hermoso, acá verano, por cierto. Y bueno, vamos a compartir con un poquito más de fresco una nota sobre la realidad uruguaya, por cierto. ¿Cómo anda el nuevo integrante de la familia García? Muy bien, Francisco Javier cumple hoy un mes, así que estamos muy contentos. Viene bien, viene creciendo bien y estamos muy contentos. Gracias a Dios, agradecemos todo el milagro de la vida. Bien, Neri, hoy vamos a hablar del sistema de justicia uruguayo. Vamos a hablar de lo que teníamos, de lo que tenemos, y vamos a empezar, digamos, la noticia, o sea, la editorial de hoy es básicamente decirle a la gente que nosotros teníamos un sistema de justicia que funcionaba, que tenía sus defectos, y que lo cambiamos por uno que pensamos que iba a ser peor, y que hoy realmente es un sistema perverso. El sistema de justicia que quedó en Uruguay luego de la copia mal es perverso. Y es perverso porque en la copia le faltaron tres cosas importantes y hay tres cosas que la gente tiene que entender del nuevo sistema de justicia. Lo primero es que los fiscales que copiamos que fueran muy poderosos de otros sistemas, en esos sistemas son elegidos por el pueblo en su mayoría de las veces. Es decir, casi todos lo han visto en las películas. Volveremos sobre este tema. El segundo tema que copiamos y copiamos mal es que no se le da un papel a la víctima. Y el tercer tema que copiamos y copiamos horrible es que los fiscales son solamente posibles de ser denunciados ante otro fiscal. Es decir, los fiscales son todopoderosos. Entonces, lo que vamos a desarrollar en esta nota es cuál es el sistema que teníamos antes, por qué cambiamos, qué fue lo que copiamos mal y el sistema perverso que tenemos ahora. ¿Te parece, Neri? Bien, entonces lo que nosotros teníamos era lo que se llama el sistema continental. Vamos a hacerlo fácil para los más veteranos, seguramente lo conocen. A vos te pasaba algo, ibas a la comisaría, te llevaban o ibas a hacer una denuncia, la policía hacía la investigación y después lo que se llamaba te pasaban a juez, seguramente vos te acordás. El juez era un primer juez que era un juez de instrucción, que eso está todavía en la Constitución, aunque cambiaron el sistema, no cambiaron la Constitución. Entonces el juez hacía lo que se llamaba juez de instrucción, hacía la primera investigación. No la hacía tanto la policía, sino que una vez que el juez lo pasaba, y el juez lo que podía decidir era si se iniciaba el proceso de culpar a una persona o no. Creo que todos los más veteranos se acuerdan. Entonces hay un primer juez, que es lo que se llama un juez de instrucción. Después te pasaban a otro juez cuando se iniciaba el proceso y ahí es que se dictaba la primera sentencia, luego la segunda sentencia y al final, si fuera el caso, llegar hasta la Suprema Corte de Justicia. Eso era el sistema viejo, el sistema continental. Un sistema que tuvo Uruguay por más de 200 años y un sistema que tenía un problema. Y hay que decirlo de frente, el problema que tenía era que era muy lento. Entonces, cuando Uruguay empezó a tener cada vez más presos y cada vez más criminalidad, el sistema no daba abasto, se hacía muy lento y llegó a pasar que más del 50% de los presos en nuestras cárceles no tenían sentencia. Entonces, todos los que estábamos interesados en el tema decían, deberíamos cambiar, deberíamos ir a procesos más ágiles y empezar a copiar lo que uno ve en las películas, que es el sistema anglosajón. En el mundo hay varios sistemas de justicia, pero en Occidente básicamente hay dos, que es el sistema continental, que es el que yo te acabo de describir, y el sistema sajón. Hay un montón de diferencias, no las vamos a hablar. En una está más basado en la ley, que es el sistema continental, en el sistema anglosajón está basada en la jurisprudencia. Pero lo que también es muy diferente es el rol de los fiscales. Entonces nosotros, los uruguayos, todos, y a la cabeza con el fiscal Díaz, dijeron, hay que cambiar, hay que ir a un sistema acusatorio. Los fiscales tienen que tener más voz, tienen que tener, la fiscalía tiene que tener muchísimo más poder. Y lo copiamos, y lo votó el Parlamento, y todo el mundo aplaudió, y yo, debo decir, fui uno de los que dije, bueno, está mejor, zafamos del problema. Horrible, porque la copia no fue mala, fue perversamente mala. Hay tres cosas que no copiamos y las tres cosas son muy importantes. La primera que no copiamos es que los fiscales generalmente son elegidos por el pueblo. Todos los que miran películas americanas van a ver el fiscal de distrito, el tipo se presentó a fiscal del estado. No todos los fiscales en el sistema americano son elegidos por el pueblo, pero la inmensa mayoría. Y los que no son elegidos por el pueblo se toma generalmente gente que ha sido elegida. A ver, vos podés ser fiscal en Durazno. El fiscal de Durazno, por ejemplo, sería elegido por el pueblo. El fiscal general es elegido por el presidente con anuencia del Senado en Estados Unidos,
dentro de los que ya fueron más de una vez elegidos por el pueblo. Digamos, los fiscales son en general elegidos por el pueblo, su carrera como fiscal es muy importante. Mucha gente primero es fiscal de un estado y luego senador y después sigue su carrera política. Entonces, los fiscales en el régimen que queríamos copiar son elegidos por el pueblo, en Uruguay no, eso la matamos. El segundo punto que no copiamos y es gravísimo es el rol de las víctimas. Y acá voy a tratar de ser bastante claro con un ejemplo específico. El fiscal, por ejemplo, tiene 10 casos y solamente puede atender 2 o 3. Entonces a él le interesa mucho negociar y tratar de conseguir condenas. El caso típico, que lo voy a poner como un ejemplo, es un narcotraficante que puede negociar su pena. Generalmente los fiscales negocian su pena y eso se hace en todo el mundo, no solamente en Uruguay. Cuando negocia su pena, el fiscal le perdona algunos delitos a ese narcotraficante. Ahora, las víctimas en el sistema penal anglosajón tienen derecho a oponerse. Te voy a poner un ejemplo. Un fiscal negocia con un narcotraficante, en vez de 30 años le pone 10. La víctima, que quizás ese narcotraficante mató a un adolescente, la madre de ese adolescente en el sistema anglosajón se presenta ante el juez y ahí el juez tiene 3 personas para lidiar. Tiene el fiscal que dice, no, es malo, pero yo negocié con él, el abogado del narcotraficante que dice, negociamos y hay que poner, y la madre que dice, a mí me importa un rábano lo que el Estado quiera negociar con este tipo, yo quiero que pague toda la pena porque él mató a mi hijo. El rol de las víctimas. Eso lo barrieron, esa copia no está. Es decir, yo no me puedo presentar en los negociados que hace la Fiscalía en Uruguay, porque terminan siendo negociados, las víctimas no se pueden presentar, no dieron esa oportunidad. Y en la tercera cosa que no copiaron, y no es casualidad, es que en todos esos regímenes, cuando vos hay un fiscal, que ya vimos que es elegido por el pueblo, pero también puede haber fiscales corruptos, vos no lo denunciás en fiscalía. En Uruguay, Neri, para denunciar a un fiscal, lo tenés que denunciar en fiscalía, lo que es un disparate. Lo que en esos regímenes siempre normalmente se usa que lo denunciás ante el Colegio de Abogados. Y esto es muy importante también. ¿Por qué? El Colegio de Abogados es el sindicato de abogados. Si hay fiscales corruptos, los abogados se quedan sin trabajo. Porque si hay un fiscal corrupto que yo, mafioso, puedo comprar o que yo, criminal, puedo amedrentar o qué, los abogados pierden su potencialidad de ganarse la vida. ¿Quién está más interesados en cualquier sistema, en la salud del sistema de justicia? El Colegio de Abogados. Entonces, los colegios de abogados tienen unas fuertes medidas de investigación, incluso agencias de investigación privada, que investigan a los fiscales. Es decir, cuando vos le haces una denuncia fiscal, es el Colegio de Abogados. Y el Colegio de Abogados lo que puede hacer es quitarle el título de abogado a ese fiscal corrupto. Automáticamente ese fiscal corrupto no es más fiscal porque no es más abogado. En Uruguay, ¿qué pasó? La copia fue tan mala que los fiscales no se eligen, las víctimas no tienen lugar y además, y es lo peor, lo cual te demuestra que el sistema es perverso, las denuncias a los fiscales se hacen en fiscalía. Además, fiscalía archiva lo que quiere. Entonces, el sistema ha quedado de una perversidad que es lo que ha hecho que ha perdido credibilidad entre los uruguayos. Es fundamental, hay muchos actores, yo no soy el único, ni muchísimo menos, ni mucho menos el más informado, que ha pedido cambios profundos. Pero el sistema político no ha reaccionado. No ha reaccionado. Hoy por hoy los fiscales son todos poderosos, no se puede denunciar un fiscal más que ante otro fiscal, y si el otro fiscal no hace nada, no tenemos derecho de ir a un juez. Es un atropello a la soberanía, es un atropello al sistema jurídico uruguayo, del cual antes estábamos orgullosos, el sistema de justicia que tenemos hoy. Y ese es el final de mi columna por hoy. Y me dice un oyente acá, buscando el teléfono, a esta hora de la mañana, creo que Kamala Harris, quien finalmente parecería ser que va a terminar siendo la candidata a presidente por el Partido Socialista en Estados Unidos, el Demócrata, era fiscal de Estados Unidos, ¿es así? Sí, claro, sí, era fiscal de Estado. Yo no me acuerdo de qué Estado, porque normalmente los políticos hacen eso, hacen su carrera como fiscales. Es muy importante que la gente sepa que son personas honestas, porque vos para ser fiscal te investigó el Colegio de Abogados. O sea,
sabés que te hicieron un chequeo de tu perfil, te hicieron un chequeo de toda tu historia. Y entonces, el haber sido fiscal es algo que la gente dice, bueno, sabe lo que es la pretensión del Estado de castigar, sabe lo que es el delito, sabe lo que es la ciudad. O sea, los políticos que han pasado por fiscalía conocen un poco el lado más oscuro de la sociedad. En Uruguay no es así. Los fiscales son elegidos a dedo, son normalmente funcionarios burocráticos de carrera y una vez que están elegidos, no lo saca nadie. No lo saca nadie. Entonces, claro, es lo que tienen. Hoy por hoy son todopoderosos. El sistema que terminamos copiando es un desastre y es un sistema perverso.